El hombre de la cara amarilla. Quiero contarte cómo sucedió, pero no es fácil. Fue hace mucho tiempo, y aunque pienso con conciencia en eso, todavía hay cosas que nunca las entenderé. ¿Por qué me fui? Me refiero a una de esas máquinas que te toman fotos instantáneas. Fue en esa plataforma, uno de la estación del ferrocarril, cuando 4 fotos por horas. Si quieres verla, probablemente la máquina sigue. Nunca he regresado, así que no te lo puedo asegurar. Eso ya estaba yo, con mi tío y mi tía, esperando el tren para Londres. Habíamos llegado con 20 minutos de anticipación, y yo llevaba 3 libras, lo único que me quedaba en el bolsillo. Podría haberme regresado al kiosco para comprar una revista de historietas, una de crucigramas u otra barra de chocolate. Podría haber ido a la cafetería a comprar cocas para todos. Podría haber guardado mi dinero para otro día. Pero ya sabes cómo es cuando vas a un paseo y tus papás te dan dinero para gastar. A fuerza te lo tienes que acabar. Es casi un reto. No importa en qué lo gastes, simplemente tienes que estar seguro de que no te quede ni un centavo cuando llegues a casa. Pero, ¿por qué fotos? En ese tiempo yo tenía 13 años y supongo que era lo que llamarías guapo. Por lo menos eso decían las chicas. Mi cabello era rubio, mis ojos azules. No era ni gordo ni flaco. Me importaba cómo me veía, tener la marca correcta de vaqueros o de tenis, ese tipo de cosas, pero no me importaba demasiado. Quiero decir que no me tomé fotos para pegarlas en la pared, ni para demostrar a nadie que parecía una estrella de cine. Simplemente las tomé. No sé por qué. Era día de fiesta en York. Estaba con mis tíos porque allá en Londres mis papás estaban arreglando tranquila y eficientemente su divorcio. Era algo que se veía venir desde hace mucho y ya no me molestaba. Ellos pensaban que yo no estuviera cuando llegaran los hombres de la mudanza. Mi papá se iba de la casa para vivir en un apartamento y aunque mi mamá se iba a quedar con la mayor parte de los muebles, todavía había que quitar su piano, sus libros y sus cuadros, su computadora y el armario antiguo que él había heredado de su mamá. De repente, todo era de él o de ella. Antes había sido sencillamente nuestro. Mi tío Peter y mi tía Anne fueron reclutados para entretenerme mientras pasaba todo, y eligieron York. Supongo que porque era lejos y yo nunca antes había ido, pero era para divertirme. La verdad es que no sirvió, porque mientras estaba en la catedral de York, o encima de la muralla, o deslizándome en la oscuridad del Museo Vikingo, yo pensaba en mi padre, y en cómo nada sería igual sin él, sin el olor de sus cigarros, sin el sonido del piano desafinado que resonaba en el cubo de las escaleras. Ese fin de semana me consintieron mucho. Claro, es algo que los padres hacen. Gastan de acuerdo con la culpa que sienten, y el divorcio en cambio es un cambio total a mi vida, y la de ellos. Valía bastante. Me dieron 20 libras para gastar. Nos quedamos en un hotel, no en una pensión. Me dieron todo lo que quise. Incluso 4 inútiles fotos de mí mismo de la máquina de fotos de la plataforma 1. ¿No había algo extraño en esa máquina? Resulta fácil pensarlo ahora, pero quizá aún entonces sentí poco de espanto. Si has ido a York, sabrás que tiene una estación de trenes antigua, de las buenas, con un techo altísimo, vigas de acero y paredes sólidas de ladrillo rojo. Las plataformas son largas y curvas, paralelas a los rieles. Cuando estás allí, casi esperas a ver llegar un tren a vapor, un tren fantasma quizá. York es una ciudad medieval dentro de una ciudad victoriana. Tiene suficiente para todos. Pero la máquina de fotos era moderna. Era una fea caja de metal, con una luz brillante detrás de las letras de plástico. Parecía fuera de lugar en la plataforma, como si hubiera aterrizado allí desde el espacio exterior. Se encontraba también un lugar extraño, bastante lejos de la entrada y de las bancas donde estaban sentados mis tíos. No era de suponerse que llegaría mucha gente hasta esa parte de la plataforma. Al acercarme, de repente me di cuenta de que estaba solo. Puede que fuera mi imaginación, pero sentí que el viento soplaba, como si el tren se acercara a la estación. Sentí el viento frío en la cara, pero no había ningún tren. Me detuve un momento junto a la máquina, preguntándome qué iba a hacer. Una foto para la portada de mi cuaderno, una para mi papá, que ahora iba a ver la foto más seguido que a mí, y una muy tonta con los ojos viscos, para el refri. Atrás de mí, en la distancia, empezaba a sonar un altavoz de la estación.
El tren que está entrando a la plataforma 2 es el de las 10:45 a Glasgow, comparado en Durham y Newcastle. La voz parecía muy lejana, como si ni siquiera estuviera dentro de la estación. Era como un murmullo en el cielo. Deslicé la cortina y me metí en la cabina de la máquina. Había un banquito circular que podía ajustarse a distintas alturas y se podía encoger entre varios fondos. Una cortina blanca, una cortina negra o una pared azul. Los que diseñan estas cosas son de verdad muy imaginativos. Me senté y observé lo del río oscuro frente a mí, donde estaba la cámara. Solo alcanzaba a distinguir mi cara vagamente. Veía mi silueta, el pelo que me caía sobre la frente, mis hombros, el cuello abierto de mi camisa, pero mi reflejo estaba oscuro. Y como el sonido del altavoz distante, no se parecía a mí. Parecía más bien como mi fantasma. Titubeé entonces, antes de echar las monedas. Creo que sí. En realidad no quería las fotos. Era un desperdicio de dinero. Pero al mismo tiempo ya estaba ahí y quería terminar de una vez por todas. Me sentí atrapado dentro de la máquina, aunque lo único que había entre la plataforma y yo era una delgada cortina. Además, no podía resistir la sensación angustiante de que iba a perder el tren, aunque aún faltaran 15 minutos para que llegara. De repente lo único que quería era terminar y salir de ahí. Metí las monedas. Durante un segundo no pasó nada, y pensé que tal vez la máquina estaba descompuesta, pero luego, en algún lugar detrás del vidrio oscuro, en lo profundo de la máquina brilló una lucecita roja. El guiño de un ojo diabólico, la luz se apagó, y luego hubo un flechazo acompañado de un ruido sordo que atravesó mi cabeza. La primera foto me agarró desprevenido, sentado en el banquillo con la boca semiabierta. Antes del siguiente flashazo, ajusté mi asiento rápidamente, torcí la cara para hacer el gesto más estúpido que sabía. El ojo rojo parpadeó, seguido por el flash. Esa era para el refri. Para la tercera pose puse la cortina negra, me recargué en la pared y sonreí. Esa foto era para mi papá, y quería que saliera bien. La última foto fue un completo desastre. Estaba ajustando el banquito, jalando la cortina y maquinando qué hacer, cuando se disparó el flash, y me di cuenta de que había tomado una foto de mi cara sorprendida y molesta, mirando por encima del hombro izquierdo. Eso fue todo. Me tomé las 4 fotos. Salí de la máquina y me quedé parado, solo, esperando que se revelaran las fotos. 3 minutos, según el anuncio, costado de la máquina. Nadie se acercó donde yo estaba, y de nuevo me pregunté por qué habrían puesto la máquina tan lejos de la entrada de la... Más allá, en la plataforma, el reloj marcaba las 10:47. La manecilla de los minutos era tan grande que podía ver avanzar sobre los números romanos. Se escuchó el ruido de las puertas de un tren acercarse y un silbato. El tren de las 10:45 a Glasgow arrancó, temblando, y salió de la estación con 2 minutos de retraso. Los 3 minutos tardaron años en pasar. El tiempo siempre pasa más despacio cuando esperas algo. El minutero dio otras 2 vueltas completas alrededor del reloj. Otro tren sin vagones entró en reversa del lado opuesto de la estación, y mientras tanto la máquina no hacía nada. Tal vez dentro de los engranes giraban, las sustancias salpicaban, se desenrollaban rollos de papel, pero donde yo estaba parecía muerta. De nuevo me pregunté si funcionaba, pero de pronto sin ningún aviso se escuchó un ronroneo, y la máquina escupió por la ranura de su costado una tira de papel blanco. Mis fotos. Rodé por la máquina y sustraje la tira en su marco metálico. Todavía estaba húmeda. Con cuidado de no tocar las imágenes, le di vuelta la tira sobre mi mano. 4 fotos. La primera yo, con una cara estúpida. La segunda yo, fuera de foco. La cuarta yo, de espaldas. Pero la tercera, en medio de la tira, no era un retrato mío. Era una foto de un hombre, uno de lo más feo que había visto en mi vida. Nada más al verlo, allí en mi mano, me recorrió un escalofrío en el brazo, hasta la nuca. El hombre tenía la cara amarilla. Tenía algo terrible en la cara. La piel parecía arrugada y estrujada alrededor del cuello y barbilla, como una bolsa de papel. Tenía ojos azules, pero estaban hundidos, escondidos en las sombras oscuras de sus cuencas. Su pelo gris y como en hilachos que colgaban sin vida sobre su frente. Esta también estaba dañada, como si alguien hubiera dibujado un mapa en ella, y luego lo hubiera borrado, dejando trazos débiles. El hombre estaba recargado contra una cortina negra y quizá sonreía. Sus labios definitivamente estaban estirados, como para formar una sonrisa, pero sin rastro de humor. Me miraba fijamente desde la palma de mi mano, y yo podía asegurar que su rostro estaba lleno de horror. Estuve a punto de arrugar las fotos en mi mano en ese instante. Había algo tan espantoso en el rostro del hombre que no podía soportar verlo.
Traté de ver otras 3 fotos, pero mi mirada se desviaba hacia arriba, hacia abajo, de modo que siempre caía en la foto del hombre. Cerré los dedos para tapar su foto, pero aunque no lo estuviera mirando, aún lo veía. Podía sentirlo mirándome. ¿Quién era y cómo había llegado hasta aquí? Me alejé de la máquina aliviado de acercarme de nuevo a donde había gente, lejos del extremo desolado de plataforma. Obviamente la máquina estaba descompuesta. Había mezclado mis fotos con las de la persona que había entrado antes de mí. Por lo menos eso fue lo que me dije entonces. Mi tío Peter me esperaba en la banca. Parecía aliviado de verme. Pensé que perderíamos el tren. Tiró al suelo el Gallows que fumaba. Era igual que mi padre en cuanto a cigarros, alto contenido de alquitrán francés. No del tipo que solo es nocivo para la salud, del tipo que destruye por completo. A ver tus fotos, dijo mi tía Ann. La tía Ann era una mujer bonita, algo nerviosa, que siempre lograba sonar entusiasta sobre cualquier cosa. ¿Qué tal salieron? La máquina no funciona, le dije. Seguramente se descompuso cuando vio tu cara. Mi tío Peter se rió, con una de sus carcajadas guturales. A verlas. ¿Quién es este? Annie trató de sonar alegre, pero notaba que el hombre de la cara amarilla la había impresionado. No me sorprendía, yo me sentía igual. No estaba allí, contesté. Quiero decir, no lo vi. Todas las fotos eran mías, pero al revelarlas salió esta. Debe de estar descompuesta, dijo Peter. Debe de ser una foto de la última persona que entró antes que tú. Exactamente lo mismo yo creía, solo que ya no estaba tan seguro, porque si la máquina estaba descompuesta y todo el mundo acababa con la foto de la persona anterior, la foto del hombre de la cara amarilla debería ser la primera de la tira. Una foto de él seguida por 3 mías. Así, la siguiente persona tendría una foto mía al principio de su tira. Y así sucesivamente. Había algo más. Ahora que lo pienso, el hombre estaba sentado en la misma posición que yo había adoptado en la máquina. Yo había jalado la cortina negra para la foto y allí estaba. Me había recargado hacia atrás igual que él. Era como si el tipo hubiera metido en la máquina para hacer una parodia de mí. Y quizá había algo burlón y horrible en su sonrisa. Como si me quisiera decir algo, pero yo no quería escucharlo. Creo que es un fantasma, le dije. ¿Un fantasma? El tío Peter se rió otra vez. Su risa era ruidosa, entrecortada como una ametralladora. ¿En una máquina de retratos en la estación de trenes? Peter, desaprobó tía Ann, estaba preocupada por mí, lo había estado desde que empezó el divorcio. Siento que lo conozco, dije. No sé cómo explicarlo, pero siento que lo he visto en algún lado. ¿Dónde?, preguntó Ann. ¿En una pesadilla?, sugirió Peter. Su cara parece un poco como de pesadilla. Volví a mirar la foto, aunque no quería. Era verdad, me parecía conocido, pero al mismo tiempo sabía que nunca antes había visto esa cara, a pesar de lo que acababa de decir. El tren estaba llegando, la plataforma número 1. Era el altavoz de nuevo. Y, en efecto, allí estaba nuestro tren enorme y un poco amenazador, entrando por la curva de las vías. Fue en ese instante cuando moví la mano para tomar las fotos, y se me ocurrió la idea de que no debía subirme al tren, de que el hombre de la cara amarilla iba a estar ahí, y que era peligroso para mí, y que la máquina me había enviado la foto para avisarme. Mis tíos juntaron las maletas. ¿Por qué no nos quedamos?, sugerí. ¿Qué? Mi tío ya estaba con un pie en el tren. ¿No podemos quedarnos un poco más, aquí en York? Podremos tomar el tren más tarde. Tenemos que regresar, dijo mi tía. Como siempre, su voz era la voz de la razón. Tu mamá nos va a ir a recoger y, de cualquier modo, nuestros asientos están reservados. Vamos, date prisa. El tío Peter se había quedado entre la plataforma y el tren, y la gente se arremolinaba a nuestro alrededor, tratando de entrar, obviamente. No era el mejor lugar para discutir. Todavía hoy me pregunto por qué dejé que me convencieran y me empujaran a subir al tren. Podía haberme dado la vuelta y echado a correr. Podía haberme sentado en la plataforma y no moverme de ahí. Tal vez si hubiera estado con mis padres habría hecho eso, pero claro, si mis padres hubieran logrado mantenerse juntos, nada de esto habría pasado. ¿Los culpo? Sí. A veces los culpo de lo que sucedió. Antes de saber qué era lo que pasaba, ya estaba en el tren. Nuestros lugares se ubicaban en la parte de enfrente, y eso también influyó en lo que sucedió después. Mientras el tío Peter guardaba las maletas y la tía Ann buscaba las revistas, refrescos y sándwiches en su bolsa, yo me senté en el asiento de la ventanilla, asustado y triste sin saber por qué. ¿Quién era el hombre de la cara amarilla? Tal vez un psicópata recién salido del manicomio que, de camino a Londres con un cuchillo en el bolso de su gabardina, o un terrorista con una bomba. Uno de esos hombres bomba del Medio Oriente, sobre los que habían las noticias. Un asesino de niños o un monstruo. Estaba tan seguro de que me lo iba a encontrar apenas me di cuenta, cuando el tren se sacudió y empezó a moverse fuera de la estación. Tenía las fotos apretadas entre mis dedos, y alteraba entre el mirar el rostro amarillo
en la palma de mi mano, y el resto de los pasajeros en el tren, convencido de que cualquier momento iba a verlo hacia mí. «¿Qué pasa?», preguntó mi tío. «Pareció que hubieras visto un fantasma». Esperaba verlo. No le dije nada. «¿Es por la fotografía, Simón?», preguntó Ann. «De verdad no entiendo qué te afectó tanto». Entonces llegó el revisor de nuestros boletos. No tenía la cara amarilla, sino negra sonriente. Todo era normal. Estábamos en camino a Londres en un tren y yo me había asustado por nada. Tomé la tira de la fotografía y doblé de la manera en la que el rostro amarillo desaparecía entre los pliegues. Cuando llegaba a Londres la recortaría. Cuando llegara a Londres. Pero no llegué a Londres en mucho tiempo. Ni siquiera me di cuenta cuando algo andaba mal, hasta que era un hecho. El tren corría veloz, zumbando entre los campos verdes y grupos de árboles, cuando sentí un ligero empujón, como si unos brazos invencibles me hubieran cargado y echado de mi asiento. Era un primer momento, una especie de hipomecánico. Luego tuve una extraña sensación de que el tren volaba, como si un avión al final de la pista, la parte delantera se separaba del suelo. Solo pudo haber durado un segundo, pero en mi memoria estos segundos parecieron extenderse una eternidad. Recuerdo la cabeza de mi tío, volverse su rostro interrogante, y mi tía, que ya se dio cuenta antes de nosotros, abriendo la boca para gritar. Recuerdo a los demás pasajeros. Los llevo en mi memoria como si fueran las fotografías. Una madre con 2 hijos pequeñas. Las 2 con moños en el pelo. Un hombre de bigote con la pluma alzada sobre el crucigrama de Times. Un niño como de mi edad, escuchando música en un Walkman. El tren casi lleno. Apenas había lugares vacíos. Entonces escuché el golpe del impacto, el mundo volteado de cabeza, los vidrios de las ventanas destrozados y miles de cristales volando hacia mí, abrigos y maletas cayendo, hojas de papel se azotaban contra mi cara, el ruido enrojecedor del metal desgarrándose, las chispas de humo y las flamas levantándose, el viento frío penetrando de golpe, y luego las espantosas volteretas y sacudidas como las de la peor montaña rusa. Solo que esta vez no se detendría, esta vez era de verdad. Silencio. Dicen que siempre hay silencio después de un accidente. Y cierto. Yo estaba sobre mi espalda, con algo que me apretaba en el pecho. Solo podía ver con un ojo. Algo me caía en la cara. Sangre. Entonces empezaron los gritos. Resultó que unos muchachos, unos maníacos, habían atravesado las vías con una viga de concreto, justo fuera de Graham. El tren la golpeó y se descarriló. 9 personas murieron y otras 25 resultaron gravemente heridas. Yo fui una de las peores. No recuerdo nada más de lo que sucedió, y que se hace mejor, porque mi vagón se encendió, y yo sufrí quemaduras graves antes de que mi tío lograra arrastrarme y ponerme a salvo. Él apenas se lastimó, solo rasguños y moretones. La tía Ann se rompió un brazo. Pasé muchas semanas en el hospital y tampoco recuerdo mucho de eso. Pasaron 6 meses antes de que estuviera mejor, pero mejor, en mi caso, nunca fue como antes. Esto sucedió hace 30 años, y ahora no me puedo quejar. A pesar de mis heridas salí con vida, y disfruto mi existencia, pero los daños permanecen. Los cirujanos plásticos hicieron lo que pudieron, pero yo tenía quemaduras de 3er grado en la mayor parte del cuerpo. No había mucho que pudiera hacer. El pelo me creció de nuevo, pero desde entonces me quedó gris y sin vida. Mis ojos estaban hundidos, y luego está mi piel. Me siento y me observo en el espejo. El hombre de la cara amarilla me mira.